Pues ahora sí, creo que todos los anuncios están listos, está el ambiente. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios y al hermano Ariel, quien el día de hoy nos va a traer la palabra de Dios. Vamos a suspender un poquito nuestra serie. Adelante, hermano Ariel. Gracias. Te cedo la palabra. Gracias, hermana. Ay, ya la tiré. Pues un gusto poder estar aquí. Escuchábamos la alabanza, qué poderosas letras, ¿verdad? Y la primera de ellas es la que da también un poco origen al título de la prédica. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y dice la letra: recordaré su gran amor. No olvidaré que Él me salvó, pues ya no vivo yo, hoy Cristo vive en mí. Estaba muerto, mas yo desperté y vi la luz. Gloria a Dios. Hermanos, dice la palabra de Dios en Zacarías 9:9, en la Nueva Traducción Viviente: alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. Vamos a orar. Gracias, Dios, por este nuevo día, que es un día especial. Es el día en que tu pueblo se reúne en asamblea para alabarte y para adorarte. Gracias por la vida que nos prestas, por la salud que se manifiesta en nosotros. Gracias por tu creación. Gracias porque tú de la nada hiciste todo y porque das provisión en tiempo de escasez. Gracias por adoptarnos como hijos tuyos y poder estar reunidos en tu nombre. Líbranos de hacer cosas en tu nombre sin invocar tu presencia, Señor. Ayúdanos a lograr la meta de la predicación, que es colaborar en hacer a los creyentes cada día más como Jesús. Permítenos ayudar a construir un puente entre la verdad bíblica con la aplicación práctica en nuestras vidas. Padre nuestro, ponemos este tiempo en tus manos. Úsanos para tu honra y para tu gloria. En nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues les decía que qué gusto poder estar aquí, poder verlos compartiendo la palabra. Confío en que estén bien, que el Espíritu Santo esté obrando en sus vidas. Espíritu Santo, obra aquí. Todos los cristianos en el mundo, tanto protestantes como católicos como ortodoxos, celebramos el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos es simbólicamente una puerta de entrada, en la que los cristianos nos preparamos para entrar en la Semana Santa y después en la Pascua. ¿Y qué es lo que celebramos los cristianos? Pues busqué en varias fuentes, encontré en internet, en una página que se llama God Questions, una respuesta a esta pregunta de qué celebramos los cristianos. El pastor ejecutivo, que también lo saludamos desde acá, me prestó algunas de sus notas y pues lo que yo averigüé también son la base para la enseñanza del día de hoy. Se conmemora en este día la entrada triunfal de Jesús a la ciudad de Jerusalén, dando a inicio a la Semana Santa, que va del Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección. Ese día la gente lanzó ramas de palma en anticipación de la venida de Jesús como Rey. Ese día marcó un tiempo de celebración donde Jesús es adorado y es alabado. Si la entrada de Jesús en Jerusalén fue triunfal el Domingo de Ramos, ¿qué salió mal unos días después? ¿Por qué las multitudes que adoraban a Jesús el domingo se volvieron contra él el viernes? Este día, hoy domingo, es agridulce, porque sabemos que muchos en esa multitud cambiarían sus palabras de alabanza por palabras de muerte. Primero le gritaban, Hosana, Hosana, y luego le gritaron, crucifícalo, crucifíquenlo. Vamos a repasar brevemente qué sucedió antes
durante y después. Vamos a ver los acontecimientos del Domingo de Ramos. Acompáñenme, por favor. Jesús resucita a Lázaro. Según los evangelios del Nuevo Testamento, específicamente el Evangelio de Juan, en 11, 17 al 37, Jesús, antes de entrar triunfante en Jerusalén, se detuvo en Betania. Allí resucitó a Lázaro y luego de ello se dirigió al pueblo de Betfagé. Jesús llega a Betfagé. Al llegar a Betfagé, que se encontraba junto al Monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos a buscar en el pueblo siguiente una borrica atada junto a un burrito joven para que se lo trajeran. Este hecho venía a cumplir con los escritos del profeta, donde se anunciaba que la venida del rey sería montado en un burro joven. Jesús es alabado. Al cumplir el mandato de Jesús, los discípulos llevaron ante él a la burra y al burrito joven, y sobre ellos fueron puestos varios mantos. Así Jesús se pudo sentar cómodamente en el más joven. La multitud que estaba alrededor de Jesús puso sus mantos en el suelo, extendiéndolos por el camino por donde él estaba pasando. Mucha de esa gente cortaron ramas de árboles, ramas de palmeras, poniéndolas como alfombra en la senda que transitaba el Mesías. Al mismo tiempo cantaban, alababan, y la gente que no sabía quién era Jesús preguntaba que quién era él, y pues por ahí había varias expresiones. Algunos decían es Jesús el profeta de Nazaret, otros decían es el Mesías, otros que era el Hijo de Dios. El Domingo de Ramos significa la aceptación de Jesús como Mesías y como Hijo de Dios. Es el momento donde se proclama a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Supone una forma de aceptar su obra santa en la humanidad, y es además la renovación de nuestra fe en Dios. Otra etapa, ya lo que es la entrada triunfal. La entrada triunfal se refiere a Jesús llegando a Jerusalén ese Domingo de Ramos, que es el domingo antes de la crucifixión, como podemos leer en Juan 12, del 1 al 12. La historia de la entrada triunfal es uno de los pocos eventos que rescatan los 4 evangelios. Está en Mateo 21, del 1 al 17, lo retoma Marcos en el 11, del 1 al 11, Lucas también lo menciona en el 19, del 29 al 40, y Juan también en el capítulo 12, de los versículos 12 al 19. Reuniendo los 4 relatos, es evidente que la entrada triunfal fue un acontecimiento importante, no solo para las personas de ese entonces, sino que lo es y sigue siendo hoy en día para todos los cristianos. Por eso celebramos el Domingo de Ramos, para recordar esa ocasión tan trascendente. Ahora bien, el propósito que tenía Jesús al desplazarse hacia Jerusalén era hacer pública esa declaración de que él era el Mesías y el rey de Israel, en cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Mateo, por ejemplo, dice que el rey viene sobre un asno, que el rey viniera sobre un asno era el cumplimiento de la palabra exacta de Zacarías 9:9, que fue la que leímos al principio. Jesús iba hacia su ciudad capital como un rey victorioso y era aclamado por el pueblo, como era la costumbre cuando recibían a un rey. Las calles de Jerusalén, la ciudad real, estaban abiertas a él como un rey que sube a su palacio. No a un palacio temporal, sino el palacio espiritual, que es el templo, porque su reino es un reino espiritual.
Él recibe la alabanza y la adoración de la gente porque solo Él la merece, solamente Él es digno, hermanos. El colocar los mantos fue un acto de reconocimiento y de homenaje a la realeza, y eso lo podemos leer en Segunda de Reyes en el capítulo 9. Jesús estaba declarando abiertamente a la gente que Él era el rey y el Mesías que el pueblo estaba esperando. Las personas lo aplaudieron, lo adoraron como el rey que viene en el nombre del Señor, mientras iba hacia el templo. Ese templo donde Jesús ya había estado, donde Jesús había predicado, donde Jesús había sanado enfermos, había liberado espíritus también, ¿verdad? Y también acordémonos que donde corrió a los cambistas y a los comerciantes porque habían vuelto el templo en una cueva de ladrones, como leemos en Marcos 11. Otra etapa es el cambio de actitud. Vamos a revisarla. Vamos a ver el contraste entre dos eventos que están consignados en la Biblia. Primero cuando lo alaban y después cuando cambia completamente. El primero está en Mateo 21, del 1 al 10, y dice así: los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, preguntaban. Eso sucedió el domingo, pero el fin de semana las circunstancias fueron derivando en otra cosa. Y lo leemos en la palabra en Mateo 27. Ahora bien, era costumbre del gobernador cada año durante la celebración de la Pascua poner en libertad a un preso, el que la gente quisiera, y entregarlo a la multitud. Ese año había un preso de mala fama, un hombre llamado Barrabás. Así que el gobernador volvió a preguntar: ¿a cuál de estos dos quieren que les deje en libertad? A Barrabás, contestó la multitud a gritos. Entonces, ¿qué hago con Jesús llamado el Mesías?, preguntó Pilato. Crucifícalo, le contestaron a gritos. El domingo vemos a Jesús entrar en la ciudad con la gente gritando alabanzas a Dios por todos los maravillosos milagros que habían visto. Y el viernes están gritando que crucifiquen a Jesús. ¿Por qué el cambio? Bueno, según los teólogos, los estudiosos, hay varias razones posibles, pero una simple razón es que las palabras de esas personas no coincidían con lo que traían en su corazón. La gente poseía una fe casual, una fe convenenciera. No era una fe comprometida. Tenían religión, pero no tenían una relación directa con Jesús. Desafortunadamente, la alabanza que el pueblo derramó sobre Jesús no fue porque lo reconocieran como su Señor y como su Salvador. Ellos le dieron la bienvenida como resultado de sus deseos de tener un libertador mesiánico, alguien que los llevaría a una rebelión contra el imperio romano. Esos son los que le aplaudieron como rey, con muchos hosanas, reconociéndolo como el Hijo de Dios y todo lo que dijeron ese día. Pero cuando Jesús no cumplió sus expectativas, cuando Él se negó
a liderarlos en una rebelión armada contra los romanos, la muchedumbre rápidamente cambió de opinión y se puso en su contra. En solamente pocos días, los hosanas cambiaron por crucifícalo, crucifícalo. Y esto lo vemos en Lucas 23. Quienes lo aplaudieron como héroe, pronto lo rechazarían y también lo abandonarían. Entonces, ¿cómo podemos tener una fe genuina? ¿Cómo podemos ser reales y sinceros para con Jesús? Bueno, pues esta tarde aprenderemos 3 claves para tener una fe verdadera. Número 1, para los que toman nota, que ojalá y cada día sean más los que tomen notas. Una fe genuina no es egocéntrica, está centrada en Cristo. Dice la palabra en Juan 6. Jesús les contestó, le digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tales como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre. Esto a lo mejor puede sonar obvio hoy día, pero ¿qué creen? A menudo se nos olvida y andamos buscando primero otras cosas en lugar de buscar a Jesús. La gente alabó a Jesús mientras pasaba, pero muchos de ellos lo alababan tal vez por 2 razones. Primero, por sus milagros. Había sanado a los enfermos, resucitado a los muertos. Lo alabaron porque recibían beneficios de Jesús. Segundo, lo alabaron porque vieron en Jesús una forma de ser liberados de la opresión del Imperio Romano. Veían a Jesús convenencieramente. Si Él podía hacer algo por ellos, entonces lo alababan. Si no, que lo crucifiquen. La palabra hosana significa sálvanos. Y eso querían, que Dios los liberara de la opresión de los romanos en la que estaban en ese momento. Tan es así que unos días después, cuando ya fue el juicio, vieron a un Jesús golpeado, desfigurado. Un hombre que ya no parecía un héroe, que ya no parecía un libertador, que ya no parecía un conquistador. Entonces cambiaron rápidamente su posición porque pues ya no les convenía seguir a un Jesús derrotado. Examinemos, hermanos, nuestra fe y nuestras motivaciones. ¿Seguimos y aclamamos a Jesús por los beneficios que podemos obtener o porque Él es el Rey de nuestras vidas? Medítalo en tu intimidad, sé sincero, sé honesto, despójate de toda mentira, de toda soberbia y contesta esta pregunta. ¿Ok? Número 2. Una fe genuina es impulsada por la relación con Dios. Muchos de los que se reunieron para arrojar sus mantos y poner las palmas en la calle y que le gritaban alabanzas, y lo hicieron pues porque era popular en ese momento. En ese breve instante se puso de moda. Quizás algunos también lo hicieron con motivos sinceros. Ojalá y así haya sido. Dice Juan 10:27. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Una fe comprometida, hermano, hermana, viene solo a través de la relación personal con Cristo. Una relación real y renovada donde cada día aprendemos a escuchar la voz de nuestro Maestro y Él personalmente nos va a dirigir. Me ha sucedido
que gente que conoce mi antigua vida me dice que cambié de religión. Y yo les digo que no cambié de religión, que dejé la religión para buscar la relación directa con Dios a través de Jesús, sin intermediarios, porque no requerimos de nadie más. No necesitamos religiosidad, no necesitamos idolatría, no necesitamos legalismo. Jesús dejó dicho: todo lo que pidan al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Juan 14, versículo para aprenderse el día de hoy. Por eso los cristianos no le pedimos a nadie más. No porque no creamos si existieron o no existieron, si fueron santos o no lo fueron, sino porque no es necesario. Gracias a Cristo tenemos acceso directo a nuestro Dios. El velo fue rasgado y podemos entrar a la presencia de Dios sin riesgo alguno. Esta parte también me encanta porque recuerdo cuando estábamos ministrando a algunas hermanas, y cuando leímos esta parte dijo una de ellas: entonces por eso cada que pedimos al final decimos: y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Exactamente, entendió perfectamente de lo que se trataba. Número 3, una fe genuina no es bloqueada por las pruebas ni por las crisis personales por las que estés pasando. En aquel desfile triunfal de Jesús, la gente le ofreció elogios, tendió sus mantos a los pies de Jesús, había una gran euforia, todo iba bien. Pero en el juicio, días después, hablar de Jesús les pareció que era arriesgado, que era peligroso y mejor se hicieron a un lado. Dice la Escritura en Mateo 26. Luego la gente que había arrestado a Jesús lo llevó a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley religiosa y los ancianos. Mientras tanto, Pedro lo siguió de lejos y llegó al patio del sumo sacerdote. Entró, se sentó con los guardias y esperó para ver cómo acabaría todo. Luego en el 69 dice: mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo: tú eras uno de los que estaban con Jesús el Galileo. Pero Pedro lo negó frente a todos. No sé de qué hablas, le dijo. Muchos de nosotros venimos a Jesús esperando que haga lo que queremos. Entonces, cuando las cosas no salen como esperábamos, a menudo le preguntamos a Dios: ¿por qué, Señor? ¿Por qué no me lo diste? ¿Por qué no me lo concediste? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me castigas? Y muchas otras expresiones, ¿no? Cuando todo se complicó, Pedro también abandonó a Jesús y solamente lo siguió de lejecitos y luego lo negó. Si nuestra fe, hermano, se basa en nuestra situación o en nuestra circunstancia, en si nos va bien o si nos va mal, si nos da lo que queremos o si no nos da lo que queremos, entonces solamente es una fe casual, es una fe convenenciera. Solo estamos siguiendo a Jesús de lejos. Porque incluso podemos ir a grandes eventos cristianos, y de hecho puedes venir a una reunión como la de hoy y tener una gran experiencia donde todos estamos alabando a Dios. Pero ¿y qué tal allá afuera, hermano? Allá afuera donde estás rodeado de gente del mundo, de gente que no cree en Dios, de gente que se burla de Dios y se burla de ti cuando se entera que eres cristiano, que asistes a una congregación cristiana. ¿Cómo va tu fe?
¿Puedes mantenerte en pie honrando a Dios? Una fe genuina persevera en medio de las dificultades, espera la promesa de Dios y descansa en el hecho de que Jesús nunca nos dejará. Él está y estará con nosotros, esa es su promesa. Dios permite que estemos donde necesitamos estar en este momento. Él está usando nuestras presiones, las pruebas, las dificultades, las enfermedades, las decisiones que estás tomando para llevarte a un nuevo nivel espiritual, hermano, a una madurez espiritual. Y el verdadero contentamiento viene cuando aceptamos lo que Jesús está haciendo y le damos gracias por ello. Entonces, ¿esto significa que no puedes preguntarle nada a Dios? Sí, sí puedes. Es más, debes preguntarle a Dios. Pero la pregunta no es ¿por qué? Tu pregunta debe de ser ¿para qué? La pregunta correcta es ¿para qué? Porque nada es casualidad. Todo lo que te pasa, hermano, hermana, es para algo. Pídele a Dios que te revele para qué de la circunstancia en la que estás en este momento. El para qué de lo que te está sucediendo, de lo que te está pasando. Quiero platicarles que yo era un creyente convenenciero. Si Dios me daba lo que le pedía, entonces era su fiel seguidor. Pero si no me concedía lo que le pedía, entonces renegaba de él, decía que no era cierto eso que dicen, que me amaba, ni que siempre está contigo. Es más, les confieso que tuve una época en la que negué su existencia. ¿Y sabes qué? Llegué a decir que era la suerte la que decidía las cosas. Si tenías o no tenías suerte. Si tenías buena suerte o tenías mala suerte. Y pues todo lo que te pasaba era así. Y yo me dije a mí mismo, tienes mala suerte. En una ocasión, fíjense, tenía yo la preparación, la formación, la antigüedad, la experiencia, incluso hasta la palanca. Y entonces yo pedí algo. Y no se dio lo que yo quería. Entonces dije, Dios no existe y además tengo mala suerte. Pero cuando llegué a los pies de Cristo, cuando lo conocí, el Espíritu Santo me reveló que siempre había sido Dios, tanto en lo que se me dio como en lo que no se me dio. Y hasta entonces entendí que la suerte no tiene nada que ver, que no se había dado ese puesto a nivel nacional que yo le había pedido a Dios, porque no tenía la madurez espiritual. La madurez para pasar victorioso por ahí. Es decir, que si Dios me lo hubiera concedido, seguramente yo me hubiera perdido. Hoy que lo sé, le doy gracias a Dios por no habérmelo dado. ¿Y tú, hermano, hermana, fuiste o eres convenenciero en tu relación con Dios? Piénsalo. Pero déjame decirte que Jesús no viene a conquistar a la fuerza como los reyes de la tierra, nada. Jesús vino a conquistar con amor, con gracia, con misericordia y con su propio sacrificio. ¿En favor de quién crees? De ti, de mí, de su pueblo.
Porque su reino no es de ejércitos, no es de esplendor, sino de humildad. Es un reino de servicio. Él no conquista las naciones, Él conquista los corazones, Él conquista las mentes. Su mensaje es de paz con Dios, no de una paz temporal, ni de una paz terrenal, sino, dice su palabra, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Hermanos, en aquel domingo de Ramos le gritaron Hosana y más tarde le gritaron crucifíquenlo. Porque Él no hizo lo que ellos querían que hiciera. Querían que Él cumpliera sus deseos, cumpliera sus expectativas, cumpliera sus necesidades, pero no que fuera el Señor de sus vidas. Ahora, ¿Cristo sabía que esto iba a pasar? Claro que sí. Él sabía que nuestra naturaleza pecaminosa, el orgullo, la soberbia, la falta de paciencia, la falta de perdón y 1000 características más, hacían imposible que alguien cumpliera el 100% de la ley. Y por tanto, no hubiéramos podido nunca ser justos ni entrar en la tierra prometida. Como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:21, yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Él lo sabía y aún así lo hizo. Aún así lo aceptó. Entró ese domingo sabiendo que unos días después iba a ser entregado, iba a ser lastimado, iba a ser escupido, iba a ser crucificado e iba a morir en la cruz. Pero, ¿qué creen? Que también sabía lo que sucedería después. También sabía que iba a ser resucitado por el Espíritu de Dios. Amén, gloria a Dios. Hermano, quiero hacerte un par de preguntas para ir cerrando. ¿En qué posición te encuentras hoy? ¿Estás en entrega total al señorío de Cristo o esperas que Él cumpla tus expectativas? Hoy en todo el mundo cristiano comienza lo que se llama la Semana Santa, pero para muchas personas no es nada más que una tradición religiosa llena de rituales. Por eso aquí no hay palmas ni hay nada de eso. Para otros solamente significa vacaciones, ¿no? Tiempo de relajo, descanso. Pero para nosotros los cristianos significa que recordamos el día que cambió la historia de la humanidad. El día en que Jesucristo entró al tiempo de sufrimiento, pasión y muerte, pero también de resurrección. Hermanos, si Jesús ha hecho una entrada triunfal en nuestros corazones, Él reina ahí en paz y amor. Nosotros, como sus seguidores, exhibiremos las mismas cualidades y el mundo allá afuera podrá ver al verdadero Rey triunfante, viviendo y reinando, pero primero ¿en quién? En nosotros, hermano. Permitirás que Jesús haga su entrada triunfal, pero ahora, en tu corazón. Si tú vienes por primera vez o tienes poco tiempo de venir, quiero decirte que es verdad que Jesús te ama y te ama tanto que aún siendo Dios no escatimó el dejar su santo trono para venir y pagar por tus pecados y por los míos. Te invito que tú también abras tu corazón para que Él pueda entrar. Y si tienes un corazón duro, pídele a Dios que te lo cambie por uno nuevo y vas a ver que Él lo va a hacer. Padre nuestro, danos tu fuerza, llena este lugar, Señor, inúndanos con tu poder. Venga tu reino,
permítenos ver tu reino y gozarlo en esta tierra. Sabemos que no es necesario morir para disfrutar de tu gloria. Hermano, amigo, confía en Dios. Cree en Dios. Deja la religión y busca la relación a través de Cristo. Cree en Dios, en su Hijo Jesucristo y en su Espíritu Santo. Padre Dios, que venga tu luz. Conéctanos con lo eterno. Queremos ser tu voz en esta región donde nos has plantado. Que estas semanas que vamos a vivir sean un tiempo para pasar en tu presencia. Que nos ayude a entender que tu amor todo lo vence. Haznos comprender que una vez que aceptamos ser tus hijos, nos volvemos eternos como tú, sin importar el tiempo que pasemos en esta tierra. Escúchame, hermano, que nos volveremos eternos al ser hijos tuyos, sin importar el tiempo que pasemos en esta tierra. La cruz fue momentánea, pero fue necesaria. Sin embargo, no fue el destino final ni permanente. Jesús está vivo, pero no olvides todo lo que hizo por ti y para ti. Si tú hoy vienes por primera vez y decides seguir a Cristo y entregarle tu vida, haz conmigo esta oración. Padre nuestro, hoy me arrepiento de todo pecado, rebelión e iniquidad. Perdóname. Confieso que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es a través de Él. Creo que enviaste a tu Hijo para morir por mí en la cruz y que su sangre preciosa limpia todos mis pecados y se lleva toda enfermedad. Sé que Jesús resucitó, ascendió al cielo y está sentado a tu derecha. Creo y acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. Amén. Vamos a ponernos en pie para terminar. Hoy celebramos la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén. Te pedimos perdón, Padre nuestro, por todos nuestros pecados, rebeliones e iniquidades. Perdón por haber sido convenencieros, soberbios y orgullosos. Danos conciencia de pecado, arrepentimiento genuino y sabiduría divina para no volver a pecar. Te damos gracias, Dios, porque tú haces y permites que también Cristo entre en nuestros corazones, en nuestras vidas, y sea Él quien nos dirija a través de su Espíritu Santo. Padre, incrementa y fortalece nuestra fe y la de toda tu iglesia. Ayúdanos a hacer carne tu palabra. Hermano, aquí presente, te pido que me ayudes a leer esta palabra. Vamos, 1, 2, 3. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oramos en el propio nombre de Jesucristo nuestro Señor, y como iglesia todos decimos amén. Amén. Gloria a Dios.